Corresponde el panel de conversación de contingencia, de política, y estamos acá en el estudio con uno de nuestros invitados. Les voy a hacer una confesión que quizás no debiera hacerla, pero nuestros invitados que vienen a la radio, atravesaron por un complejo momento vial, ¿no? Están las calles ahí bien complicadas. Seguro quienes nos están escuchando y van en su automóvil hasta ahora se darán cuenta de aquello. Costó harto el tránsito para llegar acá a la radio en Miguel Claro 509. Bueno, tenemos una mañana de secretarios generales. Estoy aquí al lado mío con José Toro, amigo de la casa ya, secretario general del Partido por la Democracia. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, Monse, ¿cómo estás tú? Muy contento, sí, un poquito complicada la llegada con tanto taco que había, pero bueno, parte de los preparativos de nuestra ciudad va, me imagino, los Panamericanos, ¿no? Bueno, hablamos con José La Pausa, unas protestas convocadas por No Más TAC, probablemente eso sumado de los Panamericanos, de haber generado esta congestión que también afectó a nuestra otra invitada, Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática. Tatiana, ¿cómo estás? En las mismas condiciones que José, muchas gracias, pero logramos ya llegar aquí, harto taco, pero con harto ánimo también. Sí, pues medios agitados los dos, así que ahí respiran un poco. Pero llegamos, eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, vamos a entrar directamente en materia porque esta fase final del proceso constitucional quedan ya un par de semanas, ¿no? Y ahora están en el proceso de discusión en la comisión mixta. Sabemos que esta instancia tiene a 6 integrantes del oficialismo y a 7 de la oposición. Decía Claudio Fuentes más temprano que el texto ya está zanjado desde su perspectiva. Decía acá en la radio hace un ratito, porque justamente se requieren 7 votos para poder hacer modificaciones o mantener lo que ya existe. Entonces la disputa va a estar más bien en las derechas, ¿no? En ese contexto, ¿ustedes cómo ven el avance del proceso, ya esta fase final, cuando además ya las campañas o la campaña por el a favor empezó? No sé si pudieron ver un video ayer difundido por la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia. Ya hay varios actores tomando posición, el presidente de los empresarios, ¿no? Pero en el caso del en contra, no sé, ahí José, Tatiana, si están dormidos en los laureles o van a esperar efectivamente al 7 de noviembre. José, te cedo la palabra. A ver, aquí tenemos, lamentablemente ya pasó el comité de expertos, lamentablemente el Partido Republicano y Chile Vamos no tuvieron toda la disposición para verdaderamente construir una constitución que nos una, como tal cual era el eslogan en su minuto de la campaña del rechazo, pero finalmente una constitución que dé cuenta de la diversidad existente en la sociedad chilena. Así que uno cada vez se pone más pesimista, más allá de tener siempre la esperanza de que esto se pueda revertir. En las comisiones mixtas uno ve poco esa capacidad, porque no son todos los artículos los que, entiendo, terminaron en comisión mixta. No obstante, creemos todavía necesario que, una vez terminado el texto y con el texto definitivo, debiésemos adoptar postura. Cualquiera, si anticipamos postura, me parece que sería un exceso de parte nuestra. Yo creo que efectivamente la derecha está en campaña a favor hace bastante rato. Yo creo que desde que ganaron el Consejo Constitucional, ellos se pusieron inmediatamente en campaña. José Antonio Kast está recorriendo el país, eso se traduce en cómo uno lo ha visto últimamente en las encuestas también, en su baja aprobación y demás. Así que yo no creo que estemos atrasados, sino más bien estamos pendientes y todavía con parte de esperanza de tener una constitución efectivamente que represente a todos los sectores, cosa que hoy día no está ocurriendo. Claro, ahora eso ya hay varios especialistas, bueno, algunos consejeros también que han tomado posición, que dicen que eso ya no ocurrió. O sea, esta casa de todos, ¿no? Esta constitución que nos une, lo decía también Claudio Fuentes, eso ya no ocurrió. Hay muchos aspectos muy controvertidos que quedan en el texto. Y él decía algo que me pareció bien interesante, que si es que gana el a favor, va a ocurrir una constitucionalización de la conflictividad social.
y el tema constitucional no se va a resolver por lo mismo. O sea, vamos a tener, por ejemplo, manifestaciones respecto del tema de salud, ¿no? De educación, previsional, pero esto ya enfocado en la Constitución. Lo que es complejo desde ese punto de vista social, ¿no? En caso que gane a favor. Tatiana, ¿cómo ves tú, ya no yéndonos tan al futuro o en diciembre, sino que el ahora, ¿cómo lo analizas? Bueno, hemos estado en distintas instancias de conversación con todos los partidos oficialistas, por cierto, porque hoy día la contingencia nos llama a preocuparnos de todos los temas y obviamente esto es uno relevante. Estamos en la misma situación de alerta, como decía José recién, pero aún siempre con la esperanza de que ese llamado que la ciudadanía ha dejado claro durante los últimos 4 años es a poner en el centro las necesidades de las personas. Y en ese sentido, además, después de ver el proceso anterior, cuando lo que más se llamó es a construir una constitución que abriera debates y que no los cerrara, no deja de sorprendernos quizá, más allá de que a lo mejor cuando vimos la correlación de fuerzas con que se integre el Consejo, supusimos que podría pasar algo así, creímos que había una lección aprendida del proceso anterior y que existía realmente una voluntad de poder destrabar ciertos nudos críticos, como por ejemplo son los problemas que tenemos hoy día en salud, en pensiones, sin duda en educación, que esto es un problema que además venimos arrastrando desde hace demasiado tiempo y después de una pandemia, con un nivel de escolarización que hoy día estamos en una campaña de reactivación, pero que cuesta aprender. Creemos y aún nos queda una gotita de esperanza de que llegue alguna cuota de racionalidad a este proceso. Por lo día a día es bien terrible, porque al final día a día se va descartando cada etapa. Ya nos queda pequeños procesos, son 32 normas las que el Consejo Experto puede pasar. Nosotros estamos en contacto con nuestros consejeros, con Domingo Lovera, que es nuestro experto en el caso de Revolución Democrática, y el panorama es bastante desolador porque a pesar de que en los puntos de prensa se habla de unidad, de acción, de futuro de Chile, la verdad es que en el diálogo mismo no existe esa voluntad. En el diálogo mismo vemos derechas que quieren imponer una visión y profundizar el sistema de hoy día. O sea, es bien complejo. Nosotros no, más allá de las manifestaciones, que evidentemente yo creo que en Chile nadie quiere que volvamos a vivir los procesos que se vivieron, la preocupación de la democracia, además, de las personas que confían en la democracia, yo creo que es lo que nos tiene bastante preocupados a los partidos políticos, porque creemos que esta es la vía para solucionar los problemas sociales. ¿Qué les parece este argumento, José, Tatiana, que se ha esgrimido bastante en la última semana, sobre todo por parte de actores políticos y empresariales, de que para terminar con la incertidumbre o la situación económica en la que está nuestro país habría que cerrar este proceso y por lo tanto aprobarlo, ¿no? Un poco fue lo que decía ayer el presidente de la CPC, lo hemos escuchado harto en el último tiempo. ¿Qué te parece ese argumento? ¿Podría mover la aguja? ¿Podría hacer sentido? O más bien, como decían ayer algunos parlamentarios de oficialismo, esto ya evidencia que esta Constitución está más para el lado de un determinado sector político con determinados intereses, ¿no? En el caso de los empresarios. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es completamente interesado el argumento. Pero no obstante, uno no resuelve ni da certezas a la ciudadanía o certezas jurídicas cuando una Constitución, que es un elemento ordenador de todo el sistema político institucional del país, deja sectores marginados y deja institucionalizado determinadas empresas que no terminan garantizando derechos, ¿no? Es tanto el extremo que si se eliminara una empresa de AFP, el Estado tendría que ver en la obligación de recrear esa empresa, esa AFP, la empresa como tal, dado el texto constitucional. La certeza jurídica es que nosotros tengamos un texto que incluya a todos y que permita bajar la crisis social de representatividad que tenemos. O sea,
Y para eso no se elimina simplemente con que esta Constitución sea aprobada con un 50,1%. Uno requiere los procesos constitucionales que de una amplia mayoría de aprobación, porque eso manifiesta más o menos que existe un consenso social y que por tanto la ciudadanía se formó una conciencia colectiva que ese texto es bueno para nosotros. Yo hoy día veo eso muy, pero muy lejano. O en educación, cuando obliga al Estado a dar igual cantidad de recursos al mundo público que al mundo privado, va a impedir el fortalecimiento de la educación pública y por lo tanto va a seguir evitando tener una educación pública de calidad. Y eso a la larga termina afectando, por supuesto, a las comunas más vulnerables, a los sectores más vulnerables y la gente que menos tiene. Y asimismo podemos entrar en salud y podemos entrar en diferentes contenidos que hoy día uno va mirando. Esta cosa de reponer la objeción constitucional como si las instituciones, empresas o demás tuvieran una conciencia, es ya un exceso que nos podría llevar incluso a que políticas públicas que hoy día uno da por sentada no se pudieran llevar a cabo. O incluso a que los hijos y hijas de madres solteras o de padres solteros que no se han casado no pudiesen recibir una educación como corresponden porque los colegios no están dispuestos. O los colegios no podrían considerar un niño si sus padres son separados, divorciados o viven en concubinato. En fin, o sea, imagínense el extremo que uno pudiese llegar si estos tipos de normas se aplicaran. Sí, ahora esas normas probablemente se van a modificar en esta comisión mixta, se va a cambiar la redacción, ¿no? Eso es lo que posiblemente ocurra. Nos tenemos que ir a una pausa, pero no sin antes hacerles una invitación, porque como lo decía Claudio más temprano, nuestro canal Uchile TV va a estar transmitiendo los Juegos Panamericanos desde las 9 de la mañana, por lo tanto nosotros nos despedimos de la transmisión televisiva, pero seguimos a través de todas nuestras plataformas, por cierto la 102.5 y el canal de YouTube. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café. Cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos,
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Con 1 de la mañana, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de contingencia y política. Estamos con nuestros invitados aquí en estudio, Tatiana Urrutia y José Toro, secretarios generales de Revolución Democrática y el PPD, respectivamente. Hablábamos del proceso constitucional y ahora les quiero proponer algo que está vinculado, que es la agenda legislativa, ¿no? Porque el gobierno ha dicho, bueno, esperemos, la ministra Jara en realidad dijo que tenía que ver con la falta de acuerdo, no con el proceso constitucional, pero esperemos ya diciembre para darle un reimpulso al tema legislativo, particularmente lo que tiene que ver con pensiones, que fue lo que hizo el año pasado, ¿no? Esperar que se resolviera el tema constitucional. La oposición está acusando una sequía legislativa, una parálisis legislativa, lo decía el senador Iván Flores también acá más temprano. La mayoría de los proyectos que se están discutiendo, particularmente esta semana y las semanas anteriores, son mociones parlamentarias y no se ve mucha iniciativa del gobierno, por ejemplo, las urgencias, ¿no? Tatiana, ¿cómo ves eso y este anuncio que hizo la ministra Jara de postergar el debate de la reforma previsional, que es algo urgente, o sea, es algo para ayer, digamos, ¿no? Ante la falta de acuerdo también, porque eso es cierto, la oposición no la ha hecho fácil tampoco. Sí, bueno, igual es curioso que cuando no encuentran agenda como para golpear, inventan agenda, porque yo creo que ayer empezamos a observar como la minuta recorrió todas las vocerías de la derecha hablando de la sequía legislativa y sin ir más allá, este gobierno probablemente, ayer estábamos mirando la cantidad de proyectos aprobados y en promedio este es el gobierno que más leyes ha aprobado. Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se promulgaron aproximadamente 86 proyectos, y hoy día, 87, y hoy día ya llevamos 86, cuando falta todavía año. Entonces, o en temas tan importantes como seguridad, este gobierno ya lleva aprobado aproximadamente 33, 36 proyectos de gobierno, que es más de lo que se aprobó durante todo el gobierno de Lagos, que fueron 6 años. En materia de seguridad. Entonces, cuando vemos los números realmente, los titulares simplemente se agotan. Pero pareciera que trae más rédito estar hablando de sequía, y cuando vemos claramente, todos los días en las noticias, que quienes no quieren discutir las urgencias como la reforma previsional o la reforma tributaria son el sector que hoy día acusa de sequía legislativa. Entonces, como es difícil responder a eso, si no es que con los números en este caso. Y bueno, respecto a la reforma tributaria, o sea, la reforma de pensiones, han pasado varios episodios donde la derecha ha condicionado ciertos hechos, como la salida del ministro Jackson a punta de chantaje, por ejemplo, diciendo que no se iba a discutir, y bueno, han pasado meses y aquí seguimos sin querer discutir ni siquiera temas tan como familiares para ellos, como una reforma que también muy parecida a la propuesta del presidente Piñera. Entonces, otra vez, estamos aquí, ¿para qué?
Uno se pregunta para qué están esos parlamentarios, para qué la gente los eligió, para legislar, para poner en el centro la vida de las personas, o simplemente para obstaculizar este gobierno que les hace demasiada ruido respecto a sus propias ideologías. Sí, es cierto lo que dice Tatiana. Ha habido varios episodios con la oposición respecto de la reforma previsional. Se ha dicho, bueno, espérenos un poco porque vamos a presentar nuestra propuesta, ¿no? La UDI presenta una propuesta, RN presenta otra, todo esto atravesado por el tema de los convenios. Y al final, bueno, esta semana hubo una reunión también entre los 3 presidentes de Chile Vamos para fijar una postura sobre la reforma previsional. Pero bueno, los diagnósticos ya están hechos, las posiciones ya están sobre la mesa, y uno se pregunta qué estamos esperando, porque si es que la oposición le diera el visto bueno, probablemente esta reforma ya estaría aprobada en un término medio, ¿no? Podría ser, como hay algunos que dicen, 3 y 3. Porque si quisiera la oposición, Chile Vamos y el Partido Republicano verdaderamente mejorar las pensiones, ya hubiera acordado hace rato parte de la reforma previsional. Yo creo que claramente la derecha aquí no quiere llegar a ningún acuerdo porque lo que está esperando es el proceso del plebiscito. Porque como siempre ha querido constitucionalizar la AFP y defender un sistema de ahorro que no es un sistema de seguridad social ni es un sistema que permite mejorar las pensiones de las personas. Entonces creo que tiene que ver con esa estrategia y por eso que a 2 meses del plebiscito de una constitución completamente regresiva en materia previsional no va a querer acceder a tener ningún acuerdo. Recordemos que al comienzo la derecha estaba planteando este 6% solo capitalización individual. Bueno, en esa postura no han variado mucho tampoco. Y no han variado y quieren seguir ahí. Y recordemos también que en el gobierno del presidente Piñera, el propio presidente Sebastián Piñera planteó una reforma de 3-3 para este 6%. Yo conversaba con un compañero del PPD y que además dueño de empresa, me decía, mira, si el 6% es un impuesto que nos van a cobrar a las empresas, bien, mal, creo que ahí tenemos diferencias sobre eso, me dice que lo administra el Estado. Porque no sale del bolsillo del empresario y por tanto tiene que administrarlo el Estado por un sistema de seguridad social como corresponde. Pero vemos que tenemos otro grupo de líderes empresariales que suponen en una falsa concepción que le transmiten a la gente que ese 6% vaya a la capitalización individual solo por una razón populista en el tiempo en el que estamos, no por ningún sentido real de fondo. Entonces creo que ahí caemos en este juego de la derecha porque lamentablemente el gobierno del presidente Boric necesita los votos de la oposición porque no tenemos mayoría parlamentaria para sacar adelante la reforma previsional. Claro, una cosa es quién lo administra, otra a dónde va ese 6%. Si es que va, bueno, el gobierno ya descartó las cuentas nacionales, pero si se va a las cuentas individuales o no, son varios debates. Hay algunos incluso que ponían, que criticaban el tema del 6% adicional como un impuesto a los trabajadores. Son varias cosas, pero ahí, Tatiana, ¿cómo ves esto? Porque el tema de la sequía legislativa, volviendo al punto anterior, como tú dices, se ha acusado en todos los gobiernos. Yo recuerdo en el gobierno del expresidente Piñera también en su momento, ya el 3er año, se empezó a hablar de sequía legislativa porque no tenía mucha iniciativa. El gobierno estaba bien paralizado, además estaba el tema después del 18 de octubre, luego la pandemia. En el gobierno de la expresidenta Bachelet también se acusó de sequía legislativa, pero en este caso, efectivamente los proyectos que se han tramitado últimamente no son de autoría del gobierno. Por ejemplo, la ley de usurpaciones, el gobierno impulsó este veto, ¿no? Y luego le puso urgencia, luego le quitó la urgencia. La agenda de probidad y transparencia, no sabemos si es que tiene alguna prioridad en términos de urgencia legislativa. Hay otras iniciativas también que son importantes y que no avanzan, que vemos que el gobierno no les pone urgencia. ¿Cómo analizas ese escenario más macro, más allá de los proyectos que se han impulsado, muchos de ellos aquí para ser abogado del diablo, considerando que los dos son oficialistas, muchos de ellos que han sido mociones de la oposición, sobre todo los que tienen que ver con la agenda de seguridad, en un momento de crisis de seguridad también, ¿no? Se entiende que el volumen de iniciativas sea mayor. ¿Ves ahí que hay quizás alguna deficiencia del gobierno en esa materia?
Yo creo que más allá de la iniciativa, si hay proyectos que se están discutiendo y este Congreso y este gobierno tienen que aportar en aquello, ponerse a mirar si quién lo ingresó, dada que las urgencias yo creo que siguen siendo las mismas. No sé, desde ahí en lo numérico no me fijaría, pero sí, en cuanto a como bien lo decía José recién, como la capacidad que tiene este gobierno de, en el Congreso, en ambas cámaras, no teniendo mayoría, también hay un acto de realismo en donde comienza o sigue trabajando en los proyectos que hoy día existen y quiero ir de nuevo al materia de seguridad, que es algo que se intenta instalar, de que a este gobierno no le importa, cuando probablemente el peor escenario que hemos recibido en materia de seguridad pública fue cuando este gobierno entra. Y se ha trabajado y ya sin duda hoy día los números hablan y las distintas acciones y políticas públicas que se han tomado también, no solamente vía leyes, sino que también vía políticas públicas, ha un poco mermado, o sea, ha estabilizado esta como sensación de crecimiento de inseguridad. Y en esa materia quería referirme un poco a lo que decía José recién sobre las pensiones, que sin duda uno podría ver muchos proyectos. Estamos viendo que estos días están discutiendo sobre el lápiz azul y pareciera que eso no fuera tan importante, pero las reformas realmente importantes no hay voluntad. Y de nuevo, el Consejo Constitucional hoy día está proponiendo constitucionalizar el sistema de AFP. Entonces todo el rato estamos esperando a ver qué pasa en un mes más, a ver qué escándalo pueden activar en un mes más y teniendo al gobierno en una posición de espera, de obstaculización para sacar réditos políticos. Y en esa materia yo creo que el gobierno ha hecho todo lo posible en legislar en materias de migración irregular, en materia de seguridad. Hemos avanzado en acceso a la salud pública, a todos quienes somos además de FONASA, y tantas materias que son relevantes y que entre tanto ruido pareciera que no hubieran avances. No digo que esto sea suficiente, sin duda sabemos que falta mucho camino por andar. Este gobierno quisiera avanzar mucho más en materias de beneficios de las personas, pero otra vez la responsabilidad la tienen quienes tienen los votos para permitir esos avances que tanto reclaman en la tele y que no apretan el teclado cuando les toca, el botón correcto en el teclado cuando les toca. Claro, lo que pasa es que para la opinión pública, José, quien tiene aquí la iniciativa es el gobierno, ¿no? Quien está gobernando, valga la redundancia, son quienes habitan la moneda, y lo quiero ligar con el tema del estallido social, y hubo un posteo en redes sociales que a mí me llamó la atención, de Convergencia Social, que decía: Chile sigue esperando las transformaciones, que podría haber sido un posteo en un contexto de ser una oposición, ¿no?, a un gobierno, pero da la coincidencia que son oficialismo, ¿no? Entonces, esto de Chile sigue esperando las transformaciones cuando ellos están en el poder, más allá que nosotros entendemos cuáles son las complejidades de la tramitación legislativa y todo, pero para la opinión de la ciudadanía lo que se ve es que, bueno, no hay transformaciones, no avanza, y la promesa de cambios en cuestiones importantes, sentidas para la gente, tampoco avanza, ¿no? Entonces, hay ¿qué hacer con eso, José? ¿Cómo lo ves también desde el punto de vista del interés de la ciudadanía? Bueno, el manejo de las expectativas de los gobiernos es siempre lo más fundamental e importante, asumiendo que cuando uno llega a gobernar no puede hacer todo aquello que hubiese querido o esperado hacer, por diferentes situaciones. Si bien se ha avanzado en una cantidad enorme de proyectos que importan bien poco desde cuál es su origen, sino más bien quién genera el impulso legislativo, y en ello el presidente y el gobierno ha tenido la decisión importante de impulsar muchos proyectos en materias de seguridad. Pero ahí nos lleva a la pregunta de fondo, efectivamente, es, si uno lo mira en contraposición al 18 de octubre, ¿cuán mejor o peor o igual estamos del 18 de octubre del 2019? Y pareciera ser que hay una sensación en la ciudadanía que efectivamente, a pesar de haber habido un estallido social, a pesar de que todavía las causas de ese estallido social siguen permanentes en la sociedad chilena,
el tema de los abusos, de la desigualdad, el acceso a bienes y servicios que para la ciudadanía son fundamentales, pareciera ser que hoy día no ha habido una mejora real y sustantiva. Y eso no es solo responsabilidad hoy día del gobierno, sino también de todo el sistema político, ¿no? Pensamos que un proceso constitucional no iba a permitir encauzar esta situación para repensar un país que pudiera ser mucho más equitativo, mucho más justo, mucho más cálido, y nos farreamos una oportunidad enorme, y pareciera ser incluso hoy día que en este segundo proceso no aprendimos la lección del primero. Por lo tanto, claramente la ciudadanía tiene mucho sentido de decir, mira, salimos a la calle, marchamos pacíficamente, la gran mayoría de los chilenos, porque está bien, uno puede decir, mira, hubieron determinados focos de violencia, sí, pero esa no es el gran proceso del estallido social. No obstante, yo me lo preguntaba en el otro día, que es, bueno, ¿tenemos algo que celebrar para el 18 de octubre? Y la verdad es que yo digo, no tenemos nada que celebrar, ni el 18 de octubre per se, porque yo esperaría que una sociedad democrática, todos esos conflictos sociales no estallaran, sino uno pudiera darle una solución institucional, ¿no? Es lo lógico de cómo debiese funcionar. Y desde ahí que el sistema político en general es responsable de esta situación. Achacarle al gobierno una determinada falta sobre esto creo que es bastante poco considerado. Ahora yo creo que sí, efectivamente, el tuit de mis compañeros de Alianza de Gobierno un poquitito desafortunado en términos de desde dónde nos paramos, ¿no? Porque hoy día hay que pararse desde el sentido de responderle a las chilenas y a los chilenos, de solucionarles sus problemas, y para eso es fundamental sacar adelante las pensiones, y para eso es fundamental que la gente, cuando vea a los parlamentarios de oposición en su distrito, le diga, bueno, vaya, cumpla, usted me prometió mejores pensiones y hoy día usted no le está dando el voto al gobierno para mejorar esas pensiones, y que se traducen inmediatamente en un aumento en la pensión básica solidaria o PGU hoy día para los que menos tienen, y que se va a traducir necesariamente en mínimos sociales adecuados, que quizás no son todos los que uno quisiera, pero son mínimos que hoy día la gente los necesita. Bueno, quizás el único cambio positivo desde el estallido social fue la PGU, justamente, ahora, volviendo al tema del estallido, ¿no? que sale entre medio, hace 4 años o hace 3 años también había un cierto consenso respecto de las demandas sociales que llevaron al estallido. Y que ayer tuvimos un panel aquí de sociólogos y que lo explicaban, le daban el contexto histórico y todo. Pero parece que ahora ese consenso se esfumó. Uno escucha parlamentarios de oposición y hablan del tema de la violencia. Algunos adscribieron a esta tesis del golpe de Estado no tradicional, de que se buscaba derrocar al gobierno. Pero si uno lee o escucha las declaraciones del expresidente Piñera después del 18 de octubre, eran en un tono totalmente distinto. De hecho, el 25 de octubre. Exacto. Y el gobierno en esa época impulsó una llamada agenda social que tenía varios puntos, ¿no? Aumentar el sueldo mínimo, el tema de las tarifas eléctricas, tarifas del transporte. O sea, se entendió que había una conflictividad social que tenía que ver con demandas históricas, ¿no? Y con la desigualdad y todo. Bueno, hay frases de empresarios que van a quedar en nuestra retina probablemente, y medidas que tomaron también desde el mundo empresarial. Pero la pregunta ahí, Tatiana, que surge es, ¿qué pasa ahora que nadie reconoce esas demandas? ¿Desaparecieron? ¿Qué ocurre con eso? Porque pareciera que el estallido social o no existió o fue otra cosa. ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Bueno, sin ir más allá de lo que decíamos recién, el expresidente Piñera hablaba el 25 para la marcha más grande, diciendo que maravilloso cómo la gente se manifestaba. El acuerdo por la paz y la nueva constitución fue también donde todo el sistema político atendió una demanda y la derecha en algún momento quizás contra las cuerdas porque entendía que este era un reclamo al sistema político, también entregó en parte. Escuchamos audio de la ex primera dama hablando sobre que iban a tener que repartir los privilegios.
Habían cartas en las editoriales, grandes empresarios que también entendían y comprometían voluntad para construir estos esfuerzos. Yo creo que hoy día la respuesta sobre por qué no se reconocen, más bien les toca a ellos responder. Nosotros veníamos desde antes creyendo en estos cambios, en estas transformaciones. Seguimos hoy día, yo creo que más que nunca, dentro de estas distintas orígenes políticos, probablemente hoy día el oficialismo está con la voluntad máxima de unidad posible, con todas nuestras diferencias, pero con un horizonte clarísimo. Caminamos hacia allá también, hacia los futuros procesos. Pero yo creo que ahí hay un tema de una interpretación de creer que a lo mejor estas marchas eran de izquierda y de derecha. Yo creo que todos nos hemos pegado un poco en la cara con quienes se quisieron como apoderar de estas manifestaciones y entender que era un gran reclamo al sistema político también. Y en parte algo que no se habla sobre el proceso constitucional y que no se habla en el Congreso, que por cierto es uno de los congresos más beligerantes, por lo que me han dicho los mismos secretarios del Congreso, es no entender que finalmente esto no se trata de quién apoya una u otra coalición, sino que es el defraude de la ciudadanía, la decepción que siente la ciudadanía del sistema político, de que siguen peleando, de que seguimos pasando las mismas pellejerías, de que siguen creciendo las listas de esperas, por ejemplo, en muchos lugares, y que van en lo más esencial de las personas. Entonces, yo creo que nosotros hemos hecho esa reflexión y por eso mismo estamos hoy día en un camino de mucha más unidad. Algunos les dicen voltereta, nosotros les decimos como sentido de realidad, de maduración, de entender cuál es el camino y lo que la gente está demandando. Y bueno, esperaríamos lo mismo del otro lugar y no solamente reclamar que la gente no proteste, pero cuando la gente protesta solamente en esos momentos se reacciona. Yo creo que ahí hay una reflexión que esperamos y que seguimos creyendo se puede dar y vamos a seguir impulsando eso cada uno de los días por muy distinto, o sea, por muy difícil que se ponga esa cancha. Sí, bueno, hay que recordar que esta semana se cumplen los 4 años del 18 de octubre, pero la próxima semana se cumplen 4 años del 25 de octubre, que es tanto más importante que el 18. Bueno, los quiero llevar a otro tema en los minutos que nos quedan, que tiene que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero también las esquirlas que ha dejado en nuestro país a propósito de esta especie de disputa entre el embajador de Israel y el gobierno. Recordemos ya para dar un poco de contexto que el presidente desde China emitió declaraciones donde condenó los actos terroristas de Hamás, pero también lo que está haciendo el Estado de Israel ahí en la Franja de Gaza. Luego de eso, el embajador de Israel en nuestro país dijo, voy a leer textual: la sangre de los israelíes y judíos también vale, pero parece que vale menos, mucho menos. Después de la peor masacre de judíos desde el Holocausto, hay gente que piensa que Israel no tiene derecho a defenderse como cualquier otro país. Bueno, antes de ayer se reunió con el subsecretario Monsalve, ayer creo que fue, y el subsecretario Monsalve, en su calidad de ministro del Interior subrogante, dijo que había sido un error las declaraciones del embajador, y Cancillería lo citó, ¿no?, para dar estas explicaciones. Bueno, ¿cómo ven el escenario a nivel global, pero también las repercusiones que está teniendo en nuestro país este conflicto, donde tenemos la comunidad palestina más grande del mundo, casi 500.000 de personas, y donde uno ve, no sé si a ustedes les ha pasado, José, Tatiana, que hay mucha sensibilidad sobre el tema, y no tiene que ver con izquierda y derecha, al contrario, como uno lo podría pensar. De repente en espacios que son muy sosegados, ¿no?, se dan disputas muy acaloradas respecto de una posición u otra. José, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que las declaraciones del embajador por su tono son completamente desafortunadas contra el gobierno y el presidente. Chile fue claro en condenar los actos asesinos y de homicidio que cometió Hamás y condenarlo como grupo terrorista. Siempre ha estado en una política de Estado de entender la coexistencia pacífica de los dos Estados, ¿no? Y ese es el camino que la Cancillería ha seguido permanentemente. Creo que esto tiene que ver con la polarización que se origina con este tipo de temas, donde tratan de sobreideologizar ciertas situaciones que de verdad no requieren eso. Es una guerra de
es lamentable. Por supuesto, los países tienen el legítimo derecho de defenderse ante ataque, pero también esto tiene normas, tiene código y hay tratados internacionales que regulan este tipo de materia. Y además es bien difícil también cuando un grupo terrorista comete las acciones que cometió en la manera y en la forma en las que se cometieron. Yo creo que en este tipo de situaciones uno tiene que llamar a la prudencia, a la calma, bajar los tonos. Lo que necesitamos es mejorar las relaciones diplomáticas con todos los actores. Yo entiendo que vienen completamente con muchos resquemores propios de situaciones que pasaron al comienzo, con las cartas credenciales, un montón de cosas, pero creo que la diplomacia ha existido hace muchos años, desde que nace la concepción del Estado moderno, porque crea oficiales que en tiempos de crisis saben calmar las pasiones, poner la prudencia y sacar adelante relaciones que son fundamentales. Así que desde ahí creo que la Cancillería ha hecho bien en citar al embajador en términos de reprocharle la forma y el tono. No obstante, el gobierno también ha sido enfático en condenar los ataques terroristas permanentemente. Bueno, y además en medio de mucha desinformación, que es lo que pasa habitualmente en conflictos bélicos, lo que ocurrió esta semana con este bombardeo en un hospital, con más de 500 muertos, entre ellos niños, mujeres embarazadas. Bueno, entonces uno se enfrenta a un escenario donde hay quienes dicen, bueno, es que yo no creo esta versión, y el otro te dice, no, yo tampoco creo en esta. Y es complejo el escenario en ese contexto. ¿Cómo lo ves tú, Tatiana? Dos cosas. Una, que yo entiendo que el subsecretario Monsalve también hoy día se refería a que el embajador pide una reunión con el subsecretario para hablar materia de seguridad de la embajada, que es totalmente atendible, pero comienza en esa instancia a tocar materias que son de Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces yo creo que también ahí hay un aprovechamiento, una utilización. Obviamente este gobierno tiene que atender las materias en los ministerios que corresponde, el subsecretario es de las materias de interior, y otra vez, como el aprovechamiento de intentar hacer una queja cuando uno pide una reunión para una cosa puntual. El subsecretario entiendo que le dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba al frente, así que primero ahí también como este embajador, hemos visto cada ciertos meses tiene algún episodio, aparece en prensa como haciendo un gallito político al gobierno y no como en su rol diplomático, como lo vemos la mayoría de las veces y como también se entiende esa materia. Y por otro lado, como una vez más tratar de sacar réditos políticos dentro de nuestro país con algo que es tan terrible, con todo lo que ya José dijo, pero además entendiendo lo que tú representas. En la mañana escuchaba que, claro, en la guerra la primera que pierde es la verdad. Nadie sabe realmente qué es lo que sucede. Vemos imágenes horribles de lado y lado donde al final son niños, son civiles quienes pagan las consecuencias de ni siquiera poder escapar del lugar donde están. O sea, todos estos lugares, hoy día en la mañana creo, o anoche, hubo un ataque a una iglesia que también estaba sirviendo de refugio. Entonces, como yo creo que también hay mucho dolor, uno ve estas imágenes y ya básicamente no me importa quién está de lado y lado. Es como la sensación de parar esto y lo doloroso que es también ver a personas que dentro de nuestro país sacan réditos, que por un tuit más, que por un par de horas más o menos, finalmente, y no poner como, y otra vez, los políticos demostrando que estamos preocupados de cuál golpe podemos darle mejor al otro, y no como condenamos los ataques a civiles dentro de las reglas que hay en la guerra, que ya suena terrible que las guerras tengan reglas, pero aún así las hay. Y el llamado también es ahí, y a lo mejor la oportunidad también de ver la historia de ese suceso, que yo creo que poco se sabe, más que en estos episodios, pero también hay una larga historia que ha sufrido el pueblo palestino en su tiempo, muchos años, mucha historia, y sería bueno que el país estuviera dando esa reflexión y no la opinión de un Twitter de alguna u otra autoridad. Sí, totalmente de acuerdo. Uno esperaría más mesura en todos los actores políticos, sobre todo quienes tienen un rol
en la diplomacia. Tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Agradecemos a Tatiana Urrutia y te damos la bienvenida a tu cargo y a la radio. Ojalá que sea la primera de muchas veces que puedas compartir acá con nosotros y nosotras. José Toro, ya amigo de la casa habitual, así que no le doy esa bienvenida. Yo feliz de seguir participando. Sí, bueno, eso ya cae de cajón, José. Muchas gracias y Gracias, ánimo con Monse. el taco de vuelta, porque va a ser complicado el regreso. Así parece. Muchas gracias por el espacio. 9:30, nos vamos a un breve corte y a la vuelta quédense con nosotros porque tenemos una interesante entrevista para analizar lo que está pasando en Argentina, que tenemos elecciones en un